Queridos hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo en nuestra escuela sabática la persecución a la iglesia primitiva. Yo creo que los que sabemos y conocemos de profecía y la palabra de Dios sabemos que siempre ha habido persecución a aquellos que predican el Evangelio, aquellos que siguen a Cristo Jesús. Siempre lo hubo en el pasado y lo va a seguir habiendo mientras exista oportunidad de predicar el Evangelio, mientras exista gente que quiera servirle al Señor. El tiempo no ha cambiado, hermano, y más ahora. Lo que pasó en el pasado se va a volver a repetir hoy día. Lo que pasó con nuestros hermanos valdenses se va a volver a cumplir hoy día, hermanos. Porque la palabra de Dios tiene que cumplir a la luz de la palabra de Dios. Y debemos orar para que nuestra fe no falte, hermanos. Porque dijo el Señor, por creer en mí, los van a perseguir. Y es verdad, pero gocémonos, alegrémonos, porque por servir al Señor suframos persecución, seamos encarcelados, démosle honra y gloria a nuestro Dios, porque es un privilegio. Y bueno, para esta semana me acompaña mi hermano y mi amigo, el pastor Luis Palomino. Pastor Luis, Dios le bendiga. Gracias, pastor. Sea bienvenido, pastor. Gracias Un por cordial saludo para todos ustedes. estar junto con nosotros, compartiendo el estudio de la escuela sabática con los hermanos y amigos que nos siguen a través del canal. Pero ¿qué le parece? Vayamos de rodillas, pastor, a orar. Sí, pastor. Amén. Querido Padre, queremos darte gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad también el día de hoy de poder compartir tu palabra, de leerla, de aprender de ti, mi Señor, tus testimonios, Señor. Sí, Señor. Queremos pedirte por cada uno de nuestros televidentes que en este momento nos acompañan. Señor, si hay alguien que tenga necesidad, si está siendo perseguido a causa de la justicia, Señor, que pueda recordar y pueda saber que no está solo, sino que te tiene a ti, Señor. Te pedimos, Padre, una bendición por cada uno de ellos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que la persecución vendrá a aquellos que procuran vivir piadosamente. Y, Señor, sabemos que esto es el pago que corresponde a cada cristiano, y lo hicieron con Cristo. Así que ayúdanos, Señor, para que al estudiar de la persecución que hubo con la iglesia primitiva, podamos, Señor, recordar y estar preparados para lo que ha de venir en el último gran conflicto entre el bien y el mal. Gracias, Sí, Padre. Acompáñanos ahora. En Cristo Jesús. amén. Amén. Bueno, pastor, la persecución a la iglesia primitiva. Y sabemos Gran que título. y no ha cambiado, las cosas no han cambiado mucho, se han empeorado. Hoy como nunca vemos que se está persiguiendo al pueblo que se levanta a predicar la palabra de Dios. O aquellos que quieren predicar la palabra de Dios, o aquellos que se levantan en contra de las falsas doctrinas. O de las falsas prácticas. O de las falsas prácticas. Se les encarcela, se les maltrata, se les maldice. Y no nos espera nada bueno para... Hay muchos que, como cristianos, a veces muchos se desaniman cuando los invitan a las iglesias a hacer obra misionera y dicen, no, porque he ido a hacer obra misionera y me han maltratado, me han aventado la puerta en la cara. Yo les digo, hermanos, si al Señor Jesucristo, ellos vienen y no le recibieron, no te esperes que te reciban con una botella de agua bien fría o con flores, no, hermanos. Pero gloria al Señor, porque si por predicar la palabra de Dios nos maltratan, nos rechazan, eso quiere decir que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, pero gocémonos cuando nos maltraten. Y les digo, ahí está el gran ejemplo del apóstol Pablo y Silas. Mientras estaban en la cárcel, ¿qué hacían? No estaban callados, dice que cantaban, alababan y glorificaban el nombre del Señor. Que cuando vengan los obstáculos, nada nos detenga a predicar la palabra de Dios. Que hay que en nuestro calabozo, en nuestra soledad,
Alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Pero, pastor, quisiera ceder el tiempo. Bueno, sí, continuando con el hilo que usted lleva, pastor. El libro El conflicto de los siglos nos habla en detalle acerca de la persecución a través de todas las épocas, pero queremos ver cómo comenzó esa persecución en tiempos bíblicos. Así que vamos a ir al texto principal que nos da la lección del día de hoy. Se encuentra en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, Hechos de los Apóstoles. Del 1 al 19. Desde el 1 hasta el 19. Vamos a leer algunos apartes de este capítulo. Dice allí: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Miren lo que dice allí, ¿no? El rey Herodes. Y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Terrible esto, pastor. Él fue mártir de Dios. Jacobo fue uno de los discípulos que estuvo más cerca del Señor, junto con Juan. ¿Usted recuerda cuando fue el Monte de la Transfiguración? Sí. Y allí en el Monte de la Transfiguración estaba, justamente el Señor los llamó a ellos tres, los llevó al monte y fue a Jacobo, Juan, su hermano, y Pedro. Ahora, en esta parte aparecen justamente dos de ellos siendo perseguidos, y a uno mataron y al otro no. Entonces dice: mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran. ¿Lo querían dejar escapar? Lo querían tener seguro para quitarle también la vida. 4 soldados cada uno, para que los vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren qué hermoso lo que hacía la iglesia, los hijos fieles de Dios. Estaban preocupados, pero fueron al que puede hacer algo. A pesar de que había muerto otro de los apóstoles. Y dice: cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. A mí me parece inverosímil esto. O sea, no solo lo tenían bajo varias cerraduras bien adentro de la cárcel, lo tenían amarrado con cadenas, con cepos, con todo. Además, 2 soldados, uno a cada lado. O sea, no quería que se les escapara de ninguna manera Pedro. Pastor, al punto de vista humano sería imposible escaparse, ¿no? Es correcto. Yo leía el texto bíblico y digo, para el ser humano eso sería imposible, no había por ningún lado donde pudiera escaparse. Pero si seguimos leyendo el texto, pastor, para Dios nada imposible. Así es correcto, dice aquí. Y dice, y Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso, sí, pastor! O sea, mire que yo creo que estas 2 historias están juntas. Es para que no entremos en desesperación. Porque muchas veces vemos que sí, posiblemente algún mártir, cuando venga el tiempo de la ley dominical, Dios va a permitir que algunos quizás seamos mártires. No lo sabemos. Entonces, eso no debe desanimar a los otros que queden en pie. Porque unos van a ser librados, van a ser resguardados, los 144,000, pero van a haber también los que van a ser mártires por la fe. Ambos grupos son grupos electos, grupos para Dios, porque unos van a dar testimonio del amor que tienen por Dios,
no lo van a negar ni porque la muerte venga como consecuencia. Y los otros tampoco estarán dispuestos a negar al Señor, pero al final saldrán adelante. Pastor, me permite tantito, mire, Sí. Hay gente, hermanos en las iglesias adventistas que dicen, bueno, esto pasó en la antigüedad, dice. Ahora ya no, dice, ahora estamos viviendo tiempos modernos, tiempos diferentes, y no nos hemos dado cuenta que lo que pasó en el pasado con los hermanos se va a volver a repetir y va a ser peor. Peor va a ser. Sí, y muchos piensan que es imposible porque estamos en una época civilizada. Pero es que ¿acaso no nos acordamos del holocausto nazi? ¿No nos acordamos de la historia reciente en muchos otros países donde hay tecnología, supuestamente estamos más civilizados y sin embargo el corazón humano egoísta siempre está allí tratando de hacer el mal? Sí, pastor, lo que a veces como cristianos adventistas a veces no hemos entendido que el diablo no cambia, él no ha cambiado, él sigue siendo el mismo, sigue usando las mismas artimañas que usó con nuestros hermanos de antaño, las sigue usando y les va a seguir usando, porque él sabe que le queda poco tiempo de vida. Es cierto, pastor. Y que el tiempo se le está terminando y que Cristo viene pronto. Entonces él va a intentar de apartar de la verdad a todo aquel que quiera seguir a Cristo Jesús y que quiera seguir fiel a Cristo Jesús. Va a intentar por todos los medios de que no sigan adelante. Correcto. Pero el Dios del cielo estará con nosotros como estuvo con los varones hebreos. Adelante, pastor. No, por favor. pastor. Y quizá la parte esencial de todo esto es lo que estábamos mencionando. Hay una cita que está aquí de Juan, capítulo 21, versículo 18 al 19, que hablaba de la muerte que le esperaría a Pedro más adelante. Y dice allí, te aseguro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas anciano extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Dijo esto para entender o dar a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Y dice la lección aquí, tras anunciar a Pedro cómo moriría, Jesús le dijo, sígueme. O sea, Pedro ya sabía lo que le esperaba. Y sin embargo, lo siguió, porque sabía que Cristo es el camino, la verdad y la vida, es nuestro creador, Él nos ha dado todo, nos ama tanto. ¿Cómo hemos de negarlo a Él? ¿Cómo hemos de negar a aquel que lo dio todo por nosotros? ¿Acaso Cristo no dejó el cielo? ¿No murió en una cruz? O sea, ¿no estamos dispuestos a hacer lo mismo? Adelante, pastor. Mire, pastor, interesante lo que dice la sierva del Señor. Permítame tantito. Dice, el día de la ejecución de Pedro había sido finalmente decidido, pero aún así las oraciones de los creyentes ascendían a los cielos. Y mientras ellos ocupaban todas sus energías y sentimientos en fervientes apelaciones, los ángeles de Dios vigilaban al aprisionado apóstol. Pedro había sido colocado entre dos soldados, aprisionado con dos cadenas, cada una de las cuales estaba sujeta a la cintura de uno de sus guardias. Dice, era imposible que se moviera sin que ellos se diesen cuenta. Las puertas de la prisión estaban firmemente aseguradas y otros guardias las custodiaban. Yo diría que de más. Luego sigue diciendo, pastor, estaban firmemente aseguradas y otros guardias las custodiaban nulas. Pero la situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios. ¿Qué frase? Qué lindo, ¿verdad? Pero mire, sigue diciendo, el apóstol no estaba atemorizado por su situación. Desde su restablecimiento después de su negación de Cristo, había desafiado el peligro sin vacilar y había manifestado una noble osadía a predicar un Salvador crucificado, resucitado y ascendido a los cielos. Mientras yacía en el calabozo, recordaba lo que Cristo le dijo. De cierto te digo, cuando eras más, dice aquí, mozo, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirás otro, y te llevará a donde no quieras. Juan 21, 18. Pedro creía que había llegado el tiempo para que él entregase su vida por causa de Cristo. Pero dice, llegó la noche,
precedente a la prueba, a la propuesta de ejecución. Pedro atado con cadenas. Dormía, miren, hermano. Ese es tener confianza en el Señor. ¿Se imagina, pastor, que alguien esté atado de cadenas de las manos? Con gente ahí al lado. Con gente al lado. No, y dice que estaba cadenado al lado, de la cintura al lado de otro para que no, por si que se quería pelar. Ajá. Pero dice que dormía tranquilamente. ¿Por qué? Porque había puesto su confianza en el Señor Jesús. Así mismo nos va a suceder, pastor, que cuando vengan las aflicciones o si nos toca sufrir persecución, si tenemos nuestra mirada en Cristo Jesús y hemos hecho provisión antes y hemos orado y velado como el Señor nos dice, no tenemos que preocuparnos. Estaremos en pruebas bien difíciles. Quizás estemos allá en las montañas sin agua, sin alimento, pero si hemos puesto nuestros ojos en el Señor, no temeremos. Dios se va a encargar de proveer todo lo que necesitamos, todo, hermanos, todo. Nuestra comidita, nuestro pancito, nuestra agüita. Incluso si estamos en tiempo de frío, Dios se va a encargar de darnos calor. O incluso si estamos en tiempo de calor, Dios lo mismo que hizo con el pueblo de Israel cuando cruzaba en el desierto, lo va a hacer lo mismo con nosotros, si somos fieles a Dios. Nos va a cubrir del calor, pero siguen diciendo. Sigue diciendo la sierva del Señor. Pedro estaba encerrado en una celda cortada en la peña, viva, cuyas puertas se hallaban atrancadas con fuertes cerrojos y barras. Pero los cerrojos y las barras y la guardia romana, que eliminaban eficazmente toda posibilidad de ayuda humana, estaban destinados a hacer más completo el triunfo de Dios en la liberación de Pedro. Herodes estaba alzando la mano contra el Omnipotente y había de resultar totalmente humillado y derrotado en su atento contra la vida del siervo de Dios. La obra de los ángeles consiste en acercarse a los probados, dolientes o tentados. Trabajan incansablemente a favor de aquellos por quienes Cristo murió. Cuando los pecadores son inducidos a entregarse al Salvador, los ángeles llevan las nuevas al cielo y hay gran regocijo entre las huestes celestiales. Habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15, versículo 7. De todo esfuerzo de nuestra parte por disipar las tinieblas y difundir el conocimiento de Cristo, se lleva un informe al cielo. Y al referirse a la acción ante el Padre, el gozo conmueve todas las huestes celestiales. O sea, pastor, hermanos, que todo lo que hagamos, todo esfuerzo humano que hagamos aquí por la causa del Señor Jesucristo, va a tener su recompensa en los registros del cielo o en el cielo. ¿No es así, pastor? Amén. Porque dice que nos espera una corona. El mismo Señor Jesús mandó a hacer unas coronas para nosotros. El mismo nos las va a depositar en nuestra cabeza. Pero va a ser a aquellos que terminaron la carrera. A ninguno que termine la carrera se le premia. Solamente al que termine la carrera, aunque lleguemos en último lugar, pero se nos va a premiar. Sí, correcto. Hay una corona y hay un premio para los que son fieles al Señor hasta el final. ¿Se imagina, pastor? Me imagino el apóstol Pablo, Esteban. Cuando sus nombres sean buscados en los registros del cielo, ahí van a aparecer. ¿Y cuántos otros mártires? Por ejemplo, Abel va a estar también allá. O sea que a nosotros como cristianos nos espera una gran corona, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que aprender a dar la milla extra y que las tribulaciones o amenazas del enemigo no nos meta miedo. Porque quien está con nosotros es más poderoso y grande que el que está contra nosotros. Amén. Bendito el Señor, mi hermano. ¿Y tú, hermano? ¿Estás dispuesto a seguir al Señor o te gustaría conocer al Cristo crucificado, el cual mi hermano y un servidor te predican?
Cristo te está esperando. Ven a Él. Él es tu refugio. Él no te fallará. Él estará siempre que lo necesites. Jeremías capítulo 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios te bendiga, rica y abundantemente. Te esperamos mañana, no faltes. Amén. Hasta pronto.